Hemos venido hablando sobre varios personajes de la Biblia, ¿verdad? Y la idea es tratar de refrescar un poco la historia y aprender para que tal vez no conoce a este personaje o nunca lo ha escuchado. Y cuando hablamos de refrescar es porque en su momento ya hemos escuchado, pero no nos acordamos como qué hizo o qué era. Y bueno, hoy nos toca hablar de Bernabé. Yo creo que es un personaje donde nos vamos a identificar montones. Tal vez ahí, Barbie, nada más que no salga mucho esta pantalla para que el centro sea más aquí. Okay. Gracias. Yo le puse así al título: Bernabé, firme en el llamado por amor a Dios. Y ahí en el transcurso de la charla vamos a descubrir un poquito por qué yo le puse eso. Vamos a ir leyendo varios capítulos de Hechos, vamos a andar ahí como por Hechos un poco. Tuve que leerme todo Hechos prácticamente para encontrar a Bernabé. Qué increíble, ¿no? Es como algunos pasajes que solo nos habla del personaje y listo, ¿verdad? No, es que tras de eso se mete Bernabé, y luego se mete por ahí Pablo, luego Pedro, y anda todo el mundo, y es como una historia, una película, y hay que ir dando todo el seguimiento al camino. Bueno, para iniciar, hay un versículo muy interesante en Hechos, capítulo 4, si no me equivoco. Capítulo 4, sí, vamos a leer desde el 32. Vamos a conocer primero quién era Bernabé para darnos una idea. ¿Quién era él? Dice: todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. Todo lo que tenían lo compartían entre ellos, y nadie se sentía dueño de nada. Llenos de gran poder, los apóstoles enseñaban que Jesús había resucitado. Dios los bendecía mucho y no les hacía falta nada, porque los que tenían alguna casa o terreno lo vendían y entregaban el dinero a los apóstoles. Entonces ellos lo repartían y le daban a cada uno lo que necesitaba. Esto también lo hizo un hombre de la tribu de Leví, que había nacido en la isla de Chipre. Se llamaba José, pero los apóstoles le decían Bernabé, que significa el que consuela a otros. Bernabé vendió un terreno suyo y todo el dinero de la venta se lo entregó a los apóstoles. Ahí entramos ya en materia. Bueno, ¿quién era Bernabé? Ahí en el versículo 36 podemos leer un poquito más, que era un hombre de la tribu de Leví, que había nacido en la isla de Chipre, pero su verdadero nombre era José. Y tenía un apodo, o como lo conocían los discípulos, que era Bernabé, que significaba el que consuela a otros. Bueno, yo creo que si alguien viene y me dice, es que a mí me dicen Bernabé, ¿y por qué? Porque soy el que consuela a otros. O a él le dicen Bernabé porque consuela a otros. Bueno, eso tiene un gran peso, ¿verdad? Significa cómo la gente nos mira, cómo la gente nos ve. Y si la gente le decía Bernabé, o le decía José Bernabé porque consolaba a otros, significa que él era una persona que estaba siempre ayudando a quien más lo necesitaba. Estaba consolando a la gente, estaba ahí presente. No le van a poner a alguien un apodo solo por ponérselo, porque me dieron la gana. No, es que siempre
o por lo general los apodos tienen un significado, ¿verdad? Algo que arraiga, algo que es como una característica de la persona. Entonces vean qué interesante, donde dice que él, pues pareciera que él consolaba a otros, pero dice que él vendió un terreno y lo entregó a la venta. Él lo entregó, en lo que recaudó, entregó todo a los apóstoles. Y acá, hacia atrás, dice que todos los seguidores de Jesús tenían una misma manera de pensar y de sentir. O sea, nadie pensaba diferente, nadie sentía diferente. Todos pensaban lo mismo y sentían lo mismo. Y entre ellos compartían y nadie se sentía dueño de nada. O sea, lo que era mío, era suyo, lo suyo era mío y éramos de todos. ¿Ok? Esto creo que es una gran lección también de vida. Hoy en día, como los bienes, el dinero, el orgullo y muchas otras cosas nos separan de trabajar, incluso para Dios. Ahora que estamos un poquito más con el tema del viaje a Perú y podemos incluso enfocarnos y hacer una relación en el tema de las misiones. Bernabé era un misionero, ya lo vamos a ver más adelante, pero qué lindo es cuando, y los que han sido misioneros, creo que Michelle, que ha andado también en ese mundo, qué lindo sería que alguien llegue y te diga: tome, aquí está el dinero, vayas a hacer misión, váyase, porque es lo que Dios te mandó a hacer, yo te respaldo, porque Dios me dio a mí esto y yo te lo entrego a vos. Punto. Bueno, antes era, me supongo, no sé, me parece, era más dadivoso el tema de decir: si Dios nos dio algo, lo vamos a entregar y vamos a hacer todo por amor a Dios. Hoy los misioneros tienen que andar pellizcando y ver de dónde agarran dinero para poder viajar. Y no solo hablemos de los misioneros, podemos hablar a nivel de las comunidades, ¿verdad? Qué lindo sería que la gente pueda estar ofrendando y pueda estar diezmando, y no solo por decir: ay, es que tengo que darlo a la iglesia. No, es que lo damos por amor a las personas que lo necesitan, por amor a Dios, y porque sabemos que ese dinero va a ser entregado a otros por medio de alimento, por medio de consuelo, porque gracias a eso podemos tener una iglesia para consolar a personas, para recibirles. Y sería lindo regresar como a ese tiempo, ¿verdad? Sentir lo mismo que sentían los seguidores de Jesús, que todo lo compartían. Ahora, para Bernabé, tal vez él no sintió absolutamente nada el desprenderse de una tierra, de su terreno, porque seguro lo hizo con mucho amor, con mucho orgullo y pasión por lo que él hacía, porque a como él estaba entregando su terreno para que todos pudiesen ir, otros hacían lo mismo y él también recibía. En aquel momento no había aviones, no había carros, o sea, era caminar, ¿verdad? Caminar y caminar. Y me supongo que el caminar no era que caminaba 1 kilómetro o 100 metros y había una pulpería para comprar algo. No, ¿verdad? O sea, ahí eran kilómetros de kilómetros hasta encontrarse una tiendita seguro para poder comprar algo de comer. O sea, tenían que ir pues con su alimento que durara durante esos días. Ocupaban dinero para eso, dinero para acampar, para encontrar una posada, un lugar, y algunos hermanos que supongo que también abrían sus casas en ese momento para recibirles y darles alimentos a ellos. Vamos ahora a ir a Hechos, que fue lo que nos estuvo leyendo Barbie. Hechos 11, del 19 al 30. Pero después de esto de Hechos 4, en el 5, en el 6, en el 7, en el 8, en el 9, en el 10, vamos a encontrar muchas historias, muchas travesías por lo que pasaron muchos de ellos. Muchos fueron perseguidos,
eran perseguidos, la gente no soportaba, o algunos no podían soportar de que estuviesen hablando de Jesús, de que hicieran milagros, incluso porque ellos mismos también hacían milagros, y la gente, algunos no podían creer que eso sucediera. Por ahí vamos a leer un poco la historia de Pedro, de Juan, que eran perseguidos, del arresto y de la muerte de Esteban, de Felipe y el etíope. Vamos a incluso encontrar una historia muy interesante de Saulo, cuando él perseguía a los cristianos, y luego él tiene un encuentro con Jesús, se arrepiente de eso, queda ciego, pero luego llega Ananías en su encuentro, porque Jesús lo manda. Pero es muy interesante porque Saulo era, no me voy a meter mucho en él, pero ocupamos indagar un poquito para entender también Bernabé. Saulo odiaba a los cristianos, o sea, odiaba, ¿verdad?, a las personas que andaban predicando a Jesús, obviamente por cuestiones de cultura y tradiciones y todo eso. Pero él era parte de los que apoyaban matar a estas personas. Y hay una parte en la que Esteban, quien andaba también predicando de Dios, de Jesús, lo arrestan. Y luego, pues, lo ponen a él a nivel de no sé, unos jueces ahí. Y él da su posición, y aún así estas personas no estuviesen como muy de acuerdo en el tema y lo mandan a que lo maten, en resumen, ese es el resumen. Y entre esos ahí estaba Saulo, ¿verdad? Entonces Saulo lo mató. Es interesante luego pensar en cómo Saulo se convierte y yo no sé, yo me imagino a Esteban ver a Saulo luego entrando ahí al cielo, ¿verdad? ¡Ay, el que me mató! O sea, debe ser, ¿verdad? Hay muchos memes cristianos sobre el tema, ¿verdad? O sea, yo creo que eso también nos va a mostrar mucho cuando estemos allá, y ver personas que tal vez no creíamos que iban a estar ahí, ¿verdad? Nos vamos a llevar muchas sorpresas, y creo que Esteban se la llevó con Saulo. Pero Saulo se merecía también, por todo lo que hizo después, su gran trabajo y su labor y su arrepentimiento, y tener la gracia de Dios. Y bueno, entonces resulta que Saulo tiene un encuentro y llega, ahí iba, no sé, como en un camino, se topó ahí, o iba ahí como con unos discípulos de él, la verdad, los seguidores de él. Exacto, iban en persecución de cristianos, y bueno, ahí mismo escuchó la voz de Dios y dijo: Saulo, ¿quién eres? ¿Por qué me persigues? Bueno, en fin, no me voy a meter mucho en esa historia, pero ahí él queda ciego, se esconde, se va para otro lado, por otra parte de la historia o en otra parte de otro lugar. Se le aparece, Ananías tiene un llamado de ir a donde Saulo, y Ananías le dice a la voz, a Dios, a Jesús, le dice: hey, pero yo no voy a ir ahí, tengo miedo, y si se habla que Saulo más bien nos anda matando, nos persigue, o sea, ¿cómo me vas a ir a mandar a mí? ¿Verdad? Y Dios pues le recuerda a Ananías que tiene el respaldo de él y que vaya. Y bueno, pues Ananías, obediente, fue y encontró a Saulo, oró por él, y inmediatamente sus ojos dieron ya la vista. Dicen que era como unas escamas lo que él tenía en sus ojos, cayeron en el momento que se liberó. Y a partir de ahí
Saulo empezó a ser un seguidor de Cristo. Y resulta que en la historia aparece ya Bernabé. Entonces fue donde encontramos en Hechos, que Barbie leyó en Hechos 11, del 19, que dice aquí: después de la muerte de Esteban, los seguidores de Jesús fueron perseguidos y maltratados. Por eso muchos de ellos huyeron a la región de Fenicia y a la isla de Chipre, y hasta el puerto de Antioquía. En todos esos lugares ellos anunciaban las buenas noticias de Jesús solamente a la gente judía. Ok, hay un tema aquí, algo que marcó, ¿verdad? Después de la muerte de Esteban se disparó aún más el perseguir a los seguidores. O sea, tanto que los mismos seguidores tenían miedo. Y algunos dijeron, no, mejor vamos a ir a predicar entre los judíos. Y otros tomaron un riesgo de ir a predicar a los no judíos, ¿verdad? O sea, hay ahí como dos caminos interesantes. Que hoy en día podríamos decir, voy a quedarme en la iglesia a predicar solo a los cristianos. Claro, los que vienen a la iglesia ya. O voy a ir afuera a las calles realmente a predicar y a enfrentarme con la gente y a hablarles de Dios, del amor, de Jesús. Podríamos hacer esa analogía, tal vez. Todos necesitamos, tanto los que vienen a la iglesia como los que están afuera. El problema es cuando nos conformamos solo con una o solo con otra y nos quedamos ahí y no nos abrimos más allá. Tanto los que vienen a la iglesia ocupan, pero afuera también hay un mundo que ocupamos ir a ese mundo. Y bueno, entonces dice acá: sin embargo, algunos de Chipre y otros de Cirene fueron a Antioquía y anunciaron el mensaje del Señor Jesús también a los que no eran judíos. Y Dios les dio el poder y los ayudó para que muchos aceptaran el mensaje y creyeran en Jesús. Los de la iglesia de Jerusalén supieron lo que estaba pasando en Antioquía y enseguida mandaron para allá a Bernabé. O sea, le dijeron: Bernabé, alístese que va para Antioquía. No escogieron a cualquier persona, por algo escogieron a Bernabé. O sea que cuando usted le dice, pues recoja usted las ofrendas, le haga usted una lectura, dé usted la charla, es porque usted no es cualquiera, no es porque se necesita al primero que uno vea, no, es que se está confiando, se le está confiando a usted a hacer algo que es muy importante. Y debemos de hacerlo con mucho amor. Todo, absolutamente todo lo que hagamos dentro de la iglesia y afuera, cuando alguien nos dice, ¿puede usted hacerlo? O vaya usted a hacerlo, es porque esa persona está confiando en nosotros. No vamos a darle las llaves de nuestra casa a cualquier persona, ¿verdad? Siempre se las damos a alguien de confianza. Y eso es muy interesante aprender de Bernabé. Bernabé era un hombre bueno que tenía el poder del Espíritu Santo y confiaba solamente en el Señor. O sea, era un hombre, vamos a rectificar lo que leímos atrás, que su significado, Bernabé, era que consolaba a otros, y aquí nos dice que era un hombre bueno y que era aferrado y confiaba en Dios, absolutamente. Cuando Bernabé llegó y vio que Dios había bendecido a toda esta gente, se alegró mucho y los animó para que siguieran siendo fieles y obedientes en el Señor, y fueron muchos los que escucharon a Bernabé y obedecieron el mensaje de Dios. De allí Bernabé se fue a la ciudad de Tarso para buscar a Saulo. Vean el encuentro aquí. Él fue a buscar a Saulo. Tuvo que haber escuchado la de Saulo antes. Primero, ¿qué mensajes tuvo que haber escuchado de él? Lo negativo. Lo negativo porque Saulo perseguía a la gente, a los cristianos, y andaba ahí matándolos. Y después, supongo, de que por ahí tuvo que haber escuchado que Saulo tuvo un reencuentro, una reconciliación ahí, y bueno, él fue a buscarlo.
Yo supongo que por ahí él tuvo que haber escuchado todos esos rumores. Pero vean lo bueno y lo que a mí me encanta de Bernabé. No fue como Ananías, que no le tuvo miedo a Saulo. Él fue y dijo, tengo que ir. O sea, yo voy a ir a buscar a Saulo. Cuando lo encontró, lo llevó a Antioquía y allí estuvieron un año con toda la gente de la iglesia y enseñaron a muchas personas. Y fue allí en Antioquía donde por primera vez la gente comenzó a llamar cristianos a los seguidores de Jesús. Ok, aquí hay un hecho histórico. Bernabé y Saulo marcaron que hoy en día nos digan cristianos. Ok, eso es un hecho interesante histórico. ¿Y de dónde viene la palabra cristiano? No. Bueno, ahí en la Biblia ahí está marcada la historia, gracias a Bernabé y gracias a Saulo. Yo siento que Bernabé vio un potencial grande en Saulo. Y Bernabé tenía esa, no sé si llamarle habilidad o don, de ver potenciales en las personas. Porque más adelante vamos a encontrar otros discípulos de él, como Juan Marcos, que luego vamos a hablar de este personaje, donde él también vio un potencial en Juan Marcos. Y aquí dice que él pasó un año con Saulo. O sea, en ese año, muy probablemente, Bernabé le enseñó muchas cosas a Saulo. O sea, Saulo era primerizo en esto. Y eso nos reta a nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, como miembros de una iglesia, en ayudar a que otros se acerquen más a Jesús. Y nos reta que empecemos a ver también las habilidades y los potenciales que tienen los demás. A veces nos venimos a sentar aquí en la iglesia y no conocemos a la persona que está a nuestro lado más que los domingos. A mí me ha tocado ir a ciertas iglesias donde yo he escuchado a personas cantar y cantan precioso y lindo, y tal vez es una persona muy tímida y nadie nunca ha descubierto su potencial de cantar, su don, y no le desarrollan esa habilidad. Pero qué lindo es cuando alguien se acerca y nos dice: Laurita, es que usted recoge las ofrendas de una manera muy linda, muy servicial y muy especial. Entonces lo notamos de ella. Julia, es que usted cuando viene a leer aquí, la sabiduría que tiene nos empapa a todos y nos contagia a todos de saber. Y a veces las personas no saben eso, que los demás opinan, ¿verdad? Y qué lindo es que podamos acercarnos a las personas a decir: Cata, es que me impresionan las ideas que hay en tu cabeza, me encantaría ser como vos. Que son ideas. O sea, son cosas que tenemos que empezar a ver los potenciales de los demás y animar a la gente. Hasta, vea, el hecho que usted recoja un vasito, barra, los baños, no sé, cualquier cosa. Qué lindo dejó los baños, limpiecitos. Todo eso anima y tenemos que agradecer por todo eso. Y bueno, Bernabé motivaba mucho a los seguidores, a las iglesias, a los que visitaban. Y en Hechos 13, en el 43, Bernabé y Pablo dan, bueno, ya aquí empezamos a hablar de Pablo, quien era Saulo, pero ya era como Pablo. Pablo y Bernabé
Bueno, aquí muchos judíos y algunos extranjeros que habían seguido la religión judía se fueron contra ellos. Bueno, en fin, un resumen para no leer todo esto. Cuando Pablo y Bernabé iban a las iglesias a visitar, ¿verdad?, a los cristianos, ellos siempre le decían a estos cristianos que nunca dejaran de confiar en el amor de Dios. Nunca dejen de confiar en el amor de Dios. Perseveren siempre en la gracia de Dios. Y a partir de ahí fue donde yo agarré este título: firme en el llamado por amor a Dios. Por amor a Dios es que hacemos las cosas. Por amor a Dios yo puedo transmitir la gracia de Dios. Por amor a Dios yo puedo ver el potencial de otros. Por amor a Dios yo puedo continuar acá en la iglesia aunque no tenga fuerzas. Por amor a Dios no me va a costar sacar de mi bolsillo para entregar una ofrenda, porque todo lo hacemos por amor a Dios. Y creo que Bernabé podía experimentar y sentir ese verdadero amor de Dios y poderlo transmitir a otros. Ese es el primer paso, ese es el principal, el amor a Dios. Cuando yo tengo amor a Dios, puedo hacer lo demás. Qué difícil es decir, sí, yo amo a Dios, pero lo decimos de palabra, pero lo estamos sintiendo. Necesitamos sentir. Esa canción que estaban hablando ahorita de sal, ¿cómo es que dice la parte de la Biblia? Tengo una Biblia que no oye. Tengo una Biblia que no habla. Que no habla, gracias. O sea, tengo una Biblia que no habla. O sea, yo tengo una Biblia en mi casa, en un celular, y no aprovechamos eso para que la Biblia nos hable, porque nosotros mismos no estamos buscando que nos hable. Y por amor a Dios, deberíamos de tratar. Bueno, tratar no, deberíamos de hacerlo, fijo. Porque cuando usted siente amor por alguien, usted conquista a esa persona, ¿verdad? Y esa persona también lo conquista a usted. O sea, yo necesito, por amor a Dios, conectarme con él, como que si lo estuviera conquistando a él, y él me va a retribuir porque él también me va a conquistar, me va a dar cosas lindas, me va a hablar. Y cuando hablo de cosas lindas, no es que todo va a ser magnífico, ¿verdad? No. Si estoy pasando por una prueba, me va a dar la fuerza. Y eso es lindo, saber que nos está dando esa fuerza para continuar. Dice que el Señor les daba a ellos el poder para hacer milagros, para hacer maravillas. Dios nos da a nosotros también ese poder de hacer milagros, de hacer maravillas. Y hacer milagros no es solo creer que vamos a sanar a alguien de una enfermedad, o que hoy viene alguna persona y que necesita alguna sanación de algo físico y que solo eso es un milagro, ¿no? Hay muchos milagros, desde un milagro espiritual, emocional. El simple hecho de que una persona venga acá muy cargada y salga de esta iglesia relajada y liberada, eso es un milagro. El simple hecho de que podamos darle un abrazo a una persona, podamos consolarla, eso es un milagro. Muy vacilaba con Barbie, que decía, ay, llegó temprano, y yo, vea Barbie, los milagros existen, eso es un milagro. O sea, porque Dios nos está dando una oportunidad para levantarnos, para que nos haya agarrado un poquito más temprano y llegar. Cuando a veces, tal vez por cuestiones que uno se pone a hacer esto, lo otro, cuando uno se da cuenta, ya vio el reloj, ay, me agarró tarde, listo. Pero vean que los milagros no es solo pensar, cuando hablan es que vamos a hacer una noche de sanación y milagros, y la gente lo que se imagina es cosas físicas. Entonces voy a llevar a aquella persona porque tiene un dolor aquí, voy a llevar a este, o sea, todos son dolores físicos.
cosas médicas, que sí, gracias a Dios también nos ha dado el don incluso de hacer ese tipo de sanaciones para algunas personas que tienen esa conexión ahí con Dios y ese don, ¿verdad? Pero los milagros van más allá. Entonces, hagamos milagros todos los días con la gente que nos rodea. Consolemos a toda la gente, y creo que eso era algo que Bernabé tenía. Y si él estaba diciendo a la gente, nunca dejen de confiar en el amor de Dios, es porque él practicaba también lo mismo. Todos estos apóstoles que estaban acá, todos esos discípulos que eran perseguidos, todo lo hacían por amor a Dios. ¿Sintieron miedo? Claro, tuvieron que haber sentido miedo, pero ellos seguían por amor a Dios. El escuchar que mataron a alguien, que encarcelaron al otro, y si ahora me toca a mí. No sé qué habrá sido vivir en esa época, ¿verdad? Tuvo que haber sido muy angustiante para algunos. Hoy acá en este país no vivimos que a los cristianos nos persigan. Podemos ver algún tipo de violencia en redes sociales, algún tipo de mensajes o escrituras ahí o comentarios discriminatorios o cosas así, porque incluso es normal y a veces hablan que los panderetas, que esto, que lo otro, y por otro lado también los cristianos que es que los católicos ya, y que esto, y es una mezcla de todo, ¿verdad? O sea, como que cada quien quiere sacar la razón de lo que dice, pero realmente vivir en un país donde ser perseguido por ser cristiano, y que Michelle lo diga, que estuvo por aquellos rumbos, por aquellos lados, eso debe ser otra cosa que nosotros no hemos experimentado y que puede que nunca lleguemos a experimentar. Bueno, a menos que nos toque ir a esos lugares, o que, no sé, llegue a pasar una masacre aquí como algo muy, no sé, como que el mundo de una revolución hay como 3 o 180, no sé. Pero bueno, no estamos exentos a que llegue a suceder. Pero hoy en día tenemos algo muy lindo que es la gracia de Dios. Y es lo que necesitamos mostrar a las personas. En Hechos 14, del 11 al 15, dice, al ver lo que Pablo hizo, los allí presentes comenzaron a gritar en el idioma licaíno los dioses. Ok, dice aquí, voy otra vez, perdón. Al ver lo que Pablo hizo, los allí presentes comenzaron a gritar en el idioma licaonio. Los dioses han tomado fuerza humana y han venido a visitarnos. Okay, eso es como una anécdota que les pasó a ellos. Y el sacerdote y la gente querían ofrecer sacrificios en honor de Bernabé y de Pablo, porque pensaban que Bernabé era el dios Zeus y que Pablo era el dios Hermes, porque él era el que hablaba, y como el templo del dios Zeus estaba en la entrada del pueblo, el sacerdote llevó al templo toros y adornos y flores. Bueno, hicieron sacrificios. O sea, llegaron 2 personas, y como estas personas hablaban, hacían milagros y todo lo demás, creyeron que ellos eran el dios Zeus y el dios Hermes. Bueno, ellos luego dicen, no, o sea, nosotros no somos ningunos dioses, estamos guiados por Cristo. Y hay unas palabras ahí de exhortación luego que Pablo y Bernabé dan a estas personas para que comprendan que ellos no son dioses. Pero lo que quiero llegar acá es que Pablo y Bernabé no se atribuían ningún mérito de nada. Ellos no se creían personas importantes
por lo que hacían. Ellos simplemente eran llamados a cumplir una misión. Iban y daban las enseñanzas y le mostraban a las personas de la gracia y del amor de Jesús. ¿Cuántas veces nosotros andamos buscando que nos atribuyan méritos? ¿Cuántas veces queremos sentirnos importantes? ¿Cuántas veces nos armamos como unas ideas o filosofías raras en nuestra cabeza de ahora voy a dar un mensaje y todo el mundo me va a aplaudir y todo el mundo me va a, no sé, felicitar o lo que sea? Y eso lo estoy pensando en mi cabeza por mí, no por Jesús, por Dios. O sea, me estoy atribuyendo méritos. O voy a ir a limpiar los baños de la iglesia para que vean que los dejé así, brillantes, brillantes. O sea, los méritos son para la persona que está limpiando los baños, no para Jesús, para Dios. Entonces, vean lo lindo de Bernabé. Nunca se atribuía los méritos. Él más bien decía, no, un momento, esto no es ni por mí ni para mí, esto es por Dios y para Dios, para Él, que nos mandó a su Hijo, para que podamos seguir mostrando el amor y la gracia de Él. Si somos personas que nos encanta que nos vean por lo que hacemos, oremos, pidámosle a Dios que salen esas cosas en nuestro corazón, que más bien todo lo hagamos para agradar a Él. Todos tenemos debilidades, todos tenemos cosas que necesitamos mejorar, pero si nos encantan que nos alaben, podemos pedir a Dios que cambie también esa área en nosotros. Si somos personas que nos cuesta sacar dinero de nuestro bolsillo para dar a la ofrenda, tenemos que pedirle a Dios también que sane esa área nuestra, que podamos sacar la ofrenda, el diezmo con mucho amor y hacerlo pensando de que esto va a ayudar a otros y que esto va a llegar para otros. Y ya para ir finalizando, más adelante Juan Marcos en Hechos 15 va a hacer un viaje, una misión con Pablo y propone que se lleven a Juan Marcos. Y Pablo dice que no. Yo no quiero a este man aquí conmigo. Yo no lo quiero. ¿Pero por qué? Porque él nos dejó botados la primera vez que hicimos un viaje. Y bueno, Bernabé terminó diciéndole a él, bueno, váyase usted, chao, que yo me voy con Juan Marcos. En resumen, ¿verdad? Para leer bien la historia, aquí lo pueden encontrar en Hechos 15. Luego vamos a hablar de este personaje. O sea, Bernabé daba segundas oportunidades, tal como lo hizo con Saulo, ahora lo está haciendo también con Juan Marcos. Y se lo llevó. Y anduvieron muchos años. Y Bernabé enseñaba a Juan Marcos, supongo, lo mismo que él hacía, ¿verdad? O sea, lo discipulaba. Para que llegara un momento en que Juan Marcos ya volara solito, se desprendiera. En Gálatas 2:13, todavía continúa un poquitín la historia, pero es un dato también curioso en pensar que Bernabé tampoco era una persona que todo lo hacía bien. O sea, él era como nosotros, tenía también sus fallos. Y se me perdió Gálatas aquí. Y entonces dice nada más acá, cuando Pedro vino a Antioquía,
Esto es Pablo que lo está hablando. Cuando Pedro vino a Antioquía, me enfrenté a él cara a cara porque lo que hacía era reprochable. ¿Qué estaba haciendo Pedro? Bueno, lo que hacía era que antes de que vinieran algunos de parte de Jacobo, comían con los no judíos, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los judíos. Y en simulación participaban también los otros judíos, de modo que hasta Bernabé fue arrastrado también a la hipocresía de ellos. O sea, Bernabé fue también engañado en cierto sentido en dejarse llevar por lo que otros hacían. Porque dice, hasta Bernabé, o sea, qué increíble, ¿verdad? Como lo dice, hasta Bernabé se dejó llevar por ellos. Y podemos también caer, podemos dejarnos llevar por algunas cosas, puede pasar, pero lo importante aquí es continuar, abrir los ojos y darse cuenta de lo que estamos haciendo y salir de ahí. Ir adelante, seguir. Y en Gálatas 2:1, después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé y llevé conmigo a Tito. Ok, esto lo está diciendo Pablo. Vean, después de 14 años subió otra vez. O sea, pasaron 14 años para que ellos se volvieran a reencontrar casi. Y es lindo incluso leer todo esto de Hechos, todos los, de hecho creo que hasta Hebreos, Timoteo, Gálatas, todo eso, Colosenses, o sea, son historias de las travesías que ellos vivían. Y durante todo este tiempo, o sea, pasaron 14 años. Y a veces nosotros leemos un pasaje y creemos como que eso le pasó un día a la persona. Y no, o sea, son años los que están aquí escritos. Pero en 1, 2, 3, 4 párrafos, o en varios pasajes, o en varios libros. Entonces, tratemos o yo les motivo a ustedes a leer este libro de la Biblia que nos hable, a escuchar y poner atención a la historia de personajes con los cuales nos podemos identificar, analizarlos, sacar sus potenciales, incluso hasta sus cosas malas, sus debilidades, y ver qué podemos aprender de ellos y qué podemos también nosotros copiarles en cierto sentido, porque cada uno de ellos de verdad que nos deja una gran enseñanza, y cada personaje que hemos tratado de exponer acá no es porque agarramos la Biblia y hacemos, vamos a hacer de este o este otro, o buscamos ahí en Google personajes de la Biblia, no, o sea, vamos diciendo, sí, este personaje puede llegar a ser de gran bendición para que las personas lo escuchen, o recordemos a este personaje porque fue muy importante, hizo esto y lo otro. Y en el caso de Bernabé es recordar a él todo lo que hizo para que nosotros nos reten y empecemos también a ser misioneros, andar sin miedo alguno. Y recuerden que ser un misionero no significa ir de nación en nación. Ser un misionero incluso es desde nuestras bases, desde nuestro hogar y desde la gente que nos rodea. Muchísimas gracias. Espero que hayan aprendido o refrescado un poquito más de este personaje. Y oremos para que Dios nos haga identificarnos con cada personaje que hablamos, para que Dios también nos rete y que Dios sea el que nos envíe, que sea Dios el que nos escoja. Ya nos escogió, pero que nosotros vamos a sentirlo. Dios nos está escogiendo para esto, porque no hay nada más lindo cuando nosotros sentimos
que alguien nos está escogiendo. Si gustan pueden ponerse de pie, y si no, ahí donde están, oremos. Padre, Madre Celestial, gracias porque tú nos hablas, porque tú nos haces un gran llamado, nos retas a hacer cosas diferentes, a hacer cosas que tal vez nosotros jamás creímos que tendríamos que hacerlas o que tenemos que hacerlas, o sentimos que no tenemos la capacidad para poder cumplir con eso, o incluso hasta las fuerzas. Pero gracias porque tu gracia, tu amor, hace que yo pueda sentir ese llamado. Y te pido que tú seas siempre el que esté ahí conmigo, acompañándome, el que esté ahí guiándome, a que yo pueda identificarme contigo, con cada cosa que me hables, con todo lo que está a mi alrededor, desde lo más pequeño hasta lo más grande, que yo ahí pueda sentir tu amor y tu gracia, que yo pueda incluso decir, esto lo hago por amor a ti, que esto no lo hago por mí, que esto lo hago porque te amo y porque tú me has dado mucho. Y gracias por el lugar donde nos has puesto, porque no hemos llegado por casualidad, sino porque tú lo escogiste para nosotros y para nosotras. Ayúdanos a llegar a esas personas que necesitan un consuelo tuyo. Ayúdame también desde mi base, desde mi familia, desde mis amigos, desde las personas que están a mi alrededor, a hacer ese milagro que ellos necesitan, el milagro de la felicidad, el milagro de la fe, e incluso hasta el milagro de llorar, porque hoy en día hay muchos que no lloran por vergüenza o por orgullo, y el llorar también es un milagro, porque gracias a eso podemos liberarnos. Bendícenos y gracias por este espacio y porque tú estás acá con nosotros. Amén.